puso una carga estando en Ecuador y escuchando a uno de los conferencistas muy fuerte en mi corazón por nuestras generaciones. Conocemos al Señor, como iglesia tenemos un ministerio de alcance muy potente, estamos muy focalizados en evangelizar, alcanzar, discipular, pero pareciera ser que hemos pospuesto el discipulado y hemos asumido que discipular es tomar a adultos y formarlos. Sin embargo, el discipulado debe comenzar desde la niñez. Y yo por algunas semanas te voy a ayudar a hacer de tus hijos verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Porque hay un riesgo, digan, hay un riesgo. Y el riesgo es que el diablo termine por devorarse a tus hijos. Amén. Sí, esa es una realidad, porque lo que el diablo comenzó en contra de tu vida, cuando no lo pueda hacer, lo va a tratar de continuar en la vida de tus hijos. Y solo habrá algo que pueda liberar a tus hijos, y es el tener una experiencia con Dios y la palabra de Dios que conduzca su vida. Dos cosas que todo hombre y toda mujer necesita: una experiencia con Dios y la palabra de Dios. Y yo ahora te voy a dar, mientras buscas Jueces, 30 segundos para que tú ingreses a nuestro Instagram de la iglesia, vayas a la historia y respondas una pregunta que he puesto para ti. Quiero que vayas a tu Instagram, abras el Instagram de nuestra iglesia y respondas una pregunta que yo tengo para ti. Bien, ahí hay varios que han respondido y yo voy a luego a mirar eso. Gracias. Si usted no ha respondido todavía puede hacerlo. Y yo luego usted va a entender por qué es tan importante eso para mí. Bien, quiero que abra Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. ¿Qué significa eso? Que toda esa generación murió. ¿Ok? Y se levantó otra generación después de ellos. Y esta es la expresión más triste, que es la declaración más lamentable que se pudiera hacer de tus hijos en los próximos días. Murió el evangelista ungido, murió el pastor lleno de gloria, murió ese predicador efervescente. ¿Y qué es de sus hijos? No conocieron al Señor. Esa declaración es la declaración más triste que tú vas a leer. Esa declaración nos está refiriendo a los hijos de reyes malos. Esa generación nos está haciendo alusión a los hijos de los impíos. Esa generación que se levantó después es la generación que venía después de Josué. Es decir, esos son los nietos de Moisés. Se levantaron los nietos de Moisés, los hijos de Josué, los hijos de Caleb, y no conocían al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Yo no sé cuántos de ustedes quieren oír esta declaración el día de mañana acerca de sus hijos. En mi caso, yo no quiero que alguien un día diga: murió el pastor, este pastor tan soñador, tan visionario, tan ungido, pero sus hijos no conocieron al Señor. Yo preferiría nunca haber sido un pastor, pero que mis hijos conozcan al Señor, antes que ser un pastor y que mis hijos no tengan el legado del evangelio. ¿Cómo usted puede preparar el camino para que sus hijos conozcan a Jesús? Lo primero que vamos a entender aquí es que la nación de Israel
que versículos anteriores dice, dejaron a Jehová, seguían haciendo lo mismo que hacían cuando estaban con Jehová. Porque toda la estructura organizacional, toda la estructura cultural, política de Israel giraba en torno a los principios que Dios le había dado a la nación. Es decir, Israel en su diario vivir hacían cosas que Dios les había mandado a hacer. Todo lo que Israel hacía era lo que Dios le había mandado a hacer. Porque el pueblo de Israel vivía en su diario vivir conforme a los preceptos de Dios. Es decir, todo lo que Dios les había mandado se había convertido en su cultura. ¿Ok? Toda la cultura de Israel obedecía a los mandatos de Dios para Israel. Es decir, todo lo que Israel trabajaba, hacía, cómo ellos conversaban, cómo se reunían, respondía a lo que Dios les había mandado. Y cuando la Biblia dice que dejaron al Señor, no dice que ellos estaban haciendo lo malo. Ellos seguían haciendo lo mismo. Porque la ley de Dios era aplicada en el diario vivir del pueblo de Israel. Era su cultura. ¿Me entiende, verdad? Es decir, todo lo que Dios les había dicho, cuando ellos dejaron a Dios, lo seguían haciendo, pero sin el entendimiento de por qué hacían lo que hacían. Las liturgias seguían adelante. Su manera de hablar era la misma. Su manera de comportarse era igual. Solo que ellos, lamentablemente, se habían olvidado de Dios y llevaban adelante la misma vida que llevaban cuando estaban con Dios, pero sin Dios. Y usted me puede preguntar, pastor, ¿es eso posible? Sí. Y eso es lo más peligroso y eso es lo más terrible. Que usted puede estar en la iglesia sin conocer a Dios. Que usted puede cantar sin conocer a Dios. Que usted puede saber la Biblia sin conocer a Dios. Que usted puede vivir como un evangélico sin conocer a Dios. Porque la ley de Dios permeó tu cultura, modeló tu liturgia, hizo de tu manera de vivir un estilo de vida, pero usted puede estar divorciado de Dios, haberse olvidado de Dios, haber dejado a Dios. Y eso es terrible. ¿Ok? Hay muchas iglesias que siguen adelante con sus mismos cultos, con su misma liturgia, cantan sus mismos himnos y cantos, tocan los mismos instrumentos, pero no está Dios. Dejaron a Dios, se olvidaron de Dios. ¿Es eso posible? Sí, es posible. Porque la liturgia, la cultura, las normas, las leyes se instalan en el inconsciente colectivo. Y la gente puede hacer cosas por cultura, por costumbre, por tradición, porque se le instauró, se les formateó para que funcionaran así. Es decir, esta generación que se levantó, no es que ellos estaban haciendo algo totalmente distinto a lo que la generación pasada hacía. Hacían lo mismo, pero sin Dios. Vivían una vida como buenos judíos, que eso implicaba ser buenos ciudadanos, pero sin Dios. No conocían a Dios. Se puede ser
un buen miembro de iglesia sin conocer a Dios. Se puede ser un buen seguidor, un buen fans de la iglesia sin conocer a Dios. Y esto es terrible. Por eso es que la carga que Dios puso en mi corazón es que en esta iglesia no hayan fans de la iglesia del centro. No hayan seguidores de la iglesia del centro. No hayan buenos creyentes de Dios. Lo que Dios quiere de esta casa, desde los niños hasta los ancianos, es que seamos discípulos de Jesús. Que el centro de nuestra vida, lo que modela nuestro andar, el epicentro de nuestra voluntad, sea el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que usted piense, todo lo que usted haga, esté de acuerdo a su molde, a su modelo. Y ese es el desafío. Cantar, cualquiera lo hace. Venir a la iglesia, cualquiera lo hace. Orar, cualquiera lo hace. Leer la Biblia, cualquiera lo hace. Pero obedecer a ese Dios, adorar a ese Dios, amar a ese Dios y ser como ese Dios, no cualquiera lo hace. Estamos aquí, ¿verdad? Entonces, yo he hablado por mucho tiempo acerca de la importancia de formar discípulos. Pero he pensado y he cometido el error de creer que el discipulado comienza en la adultez. Y lo que Dios me habló es que el discipulado debe comenzar cuanto antes. El discipulado no es para adultos solamente, sino que el discipulado es también para nuestros hijos. Yo quiero que mi hijo tenga un testimonio con Dios poderoso. Gracias, hay algunos aquí que también lo quieren. Yo dije, yo quiero que mi hijo tenga un testimonio con Dios poderoso. Y usted me preguntará, ¿cuál es el testimonio poderoso? Y por mucho tiempo pensamos que el testimonio poderoso es ese que alguien dice: yo era un borracho, vivía en la calle, alguien me predicó, se me apareció una luz y alguien me dijo: levántate y anda. Y yo llegué a la iglesia y toda mi vida cambió. Y esos testimonios son hermosos, son bellos, pero no es el testimonio que yo quiero para mi hijo. El testimonio que yo quiero para mi hijo está en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. El testimonio que yo quiero para mi hijo es el testimonio de aquel que ha sido guardado para Dios, en Dios y por Dios. ¿Alguien quiere eso para sus hijos? Yo no quiero que mi hijo llegue aquí diciendo un día: yo probé toda la droga. No, no necesitas. Yo no quiero que tu hija llegue diciendo: yo me prostituía y ahora Dios me lavó. Y usted va a decir: oh, qué gran testimonio. No. El testimonio más poderoso que tú puedes oír de la boca de tu hijo es: yo crecí en la casa del Señor, nunca me aparté de Él, tengo una vida bendecida, prosperada, guardada en integridad y he visto el favor de Dios sobre mí. Alguien declara que ese será el testimonio que sus hijos han de contar. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Por eso es que hoy usted tiene que hacer cambios. Y yo sé que nos encantan los mensajes triunfalistas, que nos hacen vibrar esos mensajes que dicen: el avivamiento viene. Y yo lo creo. Pero si no cambiamos algunas cosas, no va a venir sobre tus hijos. Porque el avivamiento alcanzó a Moisés, alcanzó a Josué, pero no alcanzó para los hijos. ¿Por qué? Bien, hermana. ¿Por qué? Porque la instrucción que Josué recibió de parte de Dios, el pueblo no la vivió. Le enseñarás estas palabras a tus hijos
cuando se levanten, cuando vayan por el camino, al entrar y al salir, en todo tiempo. Y hoy día, una de las cosas de las que carecemos como pueblo es que nuestros hijos no están siendo discipulados por nosotros. ¡Ay! Por eso hoy es el día para mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que no está todo del todo bien. Hay cosas que tenemos que cambiar. Y yo como pastor no vine a señalar tu error, vine a ayudarte a resolverlo. Por eso es que quiero que analicemos 4 paradigmas, 4 mentiras, 4 engaños que se han metido en la iglesia, que son ideas mentales que se han instalado en nuestras comunidades, que vamos a tener que derribar. La primera mentira que el diablo trajo, porque recibimos una arquitectura misional. No, a nosotros no nos evangelizaron. Primero, los europeos evangelizaron la tierra, pero a nosotros nos evangelizaron los gringos. Y la arquitectura misional que recibimos de los gringos no está de acuerdo necesariamente a lo que hoy necesitamos aplicar. Pero nos quedamos con eso porque esa es la forma en que se nos enseñó a hacerlo. ¿Cómo era la arquitectura de los misioneros hace 50, 100 años atrás? El pastor o el hombre era el que lideraba y llevaba adelante el ministerio. La mujer se dedicaba a los niños, ¿verdad? Y si la mujer tenía alguna gracia de Dios, se hacía cargo de la escuela dominical en la iglesia. Y traemos esa misma arquitectura hasta el día de hoy, esa misma estructura, tanto así que hoy, en muchos lugares, el pastor es el único ministro en la comunidad y la esposa del pastor es la encargada de la escuela dominical. Y si cuando se gradúe de eso, es la encargada de las mujeres. ¿Sí o no? Esa es la radiografía de muchos ministerios que se han quedado congelados hace 100 años atrás y no han sido capaces de entender que la iglesia demanda en este tiempo dinamizar la estructura que recibimos de los gringos y establecer la estructura de Dios para nuestras generaciones. Porque la mujer no es la única encargada de discipular a los hijos. Yo dije, la mujer no es la única encargada de discipular a los hijos. El hombre tiene que discipular a los hijos también. Amén. Y hoy en la escuela dominical o en el centro Kid o en la clase de niños también necesitamos hombres. Porque lamentablemente uno de estos paradigmas, hoy día nosotros y más de algunos de ellos los vamos a ver representados en nuestra comunidad. Y yo quiero hoy día hablar del primer paradigma que vamos a derribar, y es que el ministerio de niños y el ministerio juvenil o de adolescentes son 2 ministerios totalmente separados. Eso se percibe, se ve. Eso es lo que si tú eres de años evangélico, lo viste en tu iglesia. El ministerio de jóvenes tiene su grupo, hace sus actividades. Por el otro extremo tenemos el ministerio de niños y ellos tienen sus propias actividades. ¿Sí o no? Sí. Así funciona y así funciona aquí. Y yo lo confieso, por muchos años yo miré el ministerio de niños de reojo. Mi gran llamado, mi especialidad, mi pasión siempre han sido los jóvenes. En la universidad yo tenía una pasión para que los jóvenes conozcan a Jesús. Incluso cuando comencé el proyecto infantil de Camino Real, que es una escuela para niños, yo lo hice para comprender a los jóvenes. Yo lo hice por los jóvenes, no lo hice por los niños. Yo lo hice porque los jóvenes necesitaban que alguien entendiera cómo había sido su infancia. Y ahí estaba yo diciendo, aquí estoy. Y ese modelo está errado.
yo me equivoqué. Y el hecho es que cada uno de nosotros hemos sido forjados, formados, impulsados a pensar y a creer que el ministerio de jóvenes o de adolescentes no puede convivir con el ministerio de niños. Ya que una de las bases a la hora de trabajar con jóvenes era dejarle a los jóvenes bien en claro que ya no eran niños. Entonces, ¿cómo podemos juntar a los jóvenes con los niños si a los jóvenes ahora les estamos diciendo que ya no son niños? Y en las iglesias ocurre esto. La escuela dominical es un espacio donde los niños disfrutan, juegan, pintan, cantan, se aprenden canciones, cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla, pie. Van felices. Pero cuando cumplen cierta edad, 13 años, pasan a los jóvenes. ¿Y qué son los jóvenes? Es un grupo que se juntan en la iglesia y hacen un culto igual que el culto del día domingo, solo que otro día y en otro horario. Pero el formato es el mismo con el que se le predica a la hermana Gladys con 50 años, que se le predica al joven de 13. Y ese niño que un día estaba disfrutando de una clase llena de amor, con un ambiente, resulta que otro domingo está en una reunión de jóvenes donde no entiende nada. Y las estadísticas muestran que hasta los 10 años el niño quiere venir a su iglesia, pero después ese niño no quiere ir a la iglesia de su padre. Ese niño se divorcia de la que era su iglesia y ahora ese niño, cuando hable de esa comunidad, dirá la iglesia de mi papá o la iglesia de mi mamá. Y la mayor fuga de niños o de jóvenes comienza a producirse a los 16 años. ¿No le llama a usted la atención que hoy tengamos un grupo de niños gigante, pero en 10 años más de esos niños, tantos que son, solo hay algunos aquí? ¿Qué pasa con los demás niños? Se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque hay una edad que la iglesia no sabe cubrir. Hay etapas y procesos que la iglesia no sabe entender. ¿Por qué? Porque el ministerio de niños va para allá y el ministerio de jóvenes va para allá y nunca trabajan juntos. Jesús le dijo a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué imagen tengo yo de eso? Tengo a los discípulos de Jesús que eran adolescentes. El mayor de los discípulos de Jesús tenía 20 años. ¿Quién era? Pedro, el mayor. Todos los demás eran adolescentes, menores de 20. Dicen que hasta 13 pudo haber llegado a tener Juan, que era el menor. 13. De 13 a 20. Ese era el rango del cual Jesús escogió para formar discípulos. Y lo que Jesús estaba buscando cuando les dijo: permitan que los niños vengan, era: juntémonos con los niños. ¿Cuál es el problema? ¿Qué división hay? Lamentablemente, una de las grandes cosas que el diablo ha hecho en la iglesia es hacer que los niños no sean considerados, al igual que las mujeres. Pero las mujeres dieron su lucha. Dios comenzó a levantar mujeres. Dios comenzó a levantar el ministerio femenino. Dios ha levantado grandes predicadoras. Dios está levantando a mujeres llenas de unción. Pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir impidiendo que Dios levante niños? Yo pensé que ese amén iba a ser amén. Yo pensé que ese amén iba a dar testimonio que tú querías que Dios levantara a tu hijo. Yo escuché por mucho tiempo palabras proféticas de que venían el tiempo de que Dios iba a usar niños. Y yo creo que ese tiempo llegó. Porque este es el tiempo de los que no estaban contados, de los improbables. Pero para eso necesitamos romper el divorcio, la separación que hay entre jóvenes, adolescentes y niños. Los niños son parte de nuestra iglesia.
Los niños son parte importante de nuestra casa. Amén. Y obviamente que es distinto, definitivamente es diferente trabajar con jóvenes o adolescentes a trabajar con niños. Pero no podemos ser cómplices de promover o de seguir creando esta brecha que existe entre estas ambas etapas. Porque la adolescencia comienza en la niñez. Y esto para usted es obvio, pero es revelador. Cuando usted entiende que un niño el día de mañana va a ser un adolescente, y necesitamos entender que ese proceso de transición, de que el niño se convierte en un adolescente y ese adolescente se convierte en un joven, tiene que ser velado por la iglesia y tiene que haber un proceso de vinculación. Para que ese niño, cuando pase a la siguiente etapa, sienta que es parte de la iglesia. Y no que la iglesia lo excluyó o que la iglesia no lo consideró. Amén. Por eso cada etapa de la vida está incompleto si no consideramos la siguiente etapa. Y yo vine hoy día a decir que los líderes de jóvenes y líderes de niños pueden trabajar juntos. No, corrijo. Líderes de jóvenes y líderes de niños deben trabajar juntos. Deben unirse. Y los jóvenes tienen que entender, porque uno de los grandes problemas es que los jóvenes no se quieren juntar con los niños. Los discípulos de 16, 17, 18 años estaban alejando a los niños. Y solo hace 3 años habían dejado de serlo. Es que la vaca se olvida que fue ternera. ¿Sí o no? Y no estoy hablando de nadie. Solo estoy dando un ejemplo. La gente se olvida de la etapa anterior porque tenemos los ojos adelante, somos visionarios, vamos por la siguiente generación, vamos a conquistar lo que está adelante. No tenemos ojos en la espalda para estar mirando siempre para atrás. Pero lo que no podemos olvidarnos es de dónde venimos. Y nuestros jóvenes tienen una gran responsabilidad, porque los niños no están mirando a sus padres. Luego les voy a explicar eso. Pero hay una edad que es a los 6 años en que para cualquier niño el padre se cae del trono. Yo para Israel todavía soy lo máximo. Él escucha el auto estacionar y él comienza a gritar: papá. Él me ve entrar por la puerta y salta, me estira los brazos, me estira su trompa. Él me ama. Pero gracias, está haciendo la tarea y llega el papá y: hola, pa. Porque hubo un cambio en la mentalidad de ella, que se produjo a los 6 años y que le va a pasar a tu hijo, a esa guagua que tienes en brazo, a ese bebé por el cual babeas, le va a pasar. Se va a decepcionar de ti. Y cuando tu hijo se decepcione de ti, va a buscar otros referentes. ¿Quiénes serán? La siguiente etapa que a él le sigue. Entonces el niño mira al preadolescente, el preadolescente mira al adolescente, y el adolescente ¿a quién mira? Al joven. Ya no te van a mirar a ti. Por eso es tan importante que aquí cada uno sepa honrar la etapa en la que está. Y si usted es un joven, usted tiene que saber que el apóstol Pablo no dijo en vano: sé ejemplo. Porque hay un adolescente que te está mirando. Y los que son adolescentes tienen que saber que hay un preadolescente que lo está mirando, admirando y que quiere ser como usted. Gracias, Josías quiere ser como usted, que es preadolescente. Él no me imita a mí. Él no espera que yo sea su ejemplo. Él está buscando ejemplos. Y ahí es donde el diablo trajo una trampa al mundo entero. Y la iglesia, adormecida y silenciosamente, ha sido engañada por el diablo.
Porque los grandes referentes que el diablo ha levantado hoy día están atacando a nuestra adolescencia, no a nuestros jóvenes. Mira, Disney hace algunos años atrás todo lo hacía para niños. ¿Sí o no? Anastasia, Blancanieve, La Bella y la Bestia. ¿Para qué edades era? Para los niños. Hoy Disney dijo, no, esto está mal. Porque ese no es el público que necesitamos afectar o influenciar. Hoy Disney, ¿dónde tiene puestos sus ojos? En los adolescentes, no en los jóvenes, en los adolescentes. Porque el diablo sabe que en esa etapa es donde más se puede afectar la vida de cualquier hombre o de cualquier mujer. Y yo hoy día vine a decirte a ti que si usted tiene un adolescente y no despierta, lo que usted no siembra, lo siembra el mundo. Ay, lo que una mamá no siembra en la vida de su hijo adolescente, el mundo lo va a sembrar. Lo que un padre no siembra en la vida de un adolescente, el mundo lo va a sembrar. Y yo necesito que el ministerio de niños y el ministerio de jóvenes se unan para trabajar en pos de las próximas generaciones. Porque yo no me voy a ir a la tumba para que se diga, ahí yacen los restos de un hombre que conoció a Dios, pero sus hijos no lo conocieron. No, señores, yo moriré con la confianza y la tranquilidad de que mis hijos y los hijos de mis hijos van a servir al Dios que yo he servido. Amén. La segunda mentira y el segundo paradigma es que los pastores principales son pastores de adultos, o los adultos son la prioridad de los pastores. Ese ha sido el enfoque por décadas, que los pastores estemos pendientes de los adultos, porque los adolescentes o los niños han sido ignorados por mucho tiempo en la iglesia. Sino lamentablemente, si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta lo engañados que estamos. Porque Jesús escogió a adolescentes para ser sus discípulos. Adolescentes. Adolescentes. Y un joven. María, la madre de Jesús, solo tenía 14 años cuando se le apareció un ángel. Amén. ¿Y por qué usted dice, pastor, que los discípulos de Jesús eran adolescentes? Y yo vi una pintura de Leonardo da Vinci donde están todos los discípulos con barba blanca. Mira Mateo, capítulo 17, versículo 24 al 27. Jesús instruye a pagar impuestos. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Sí? ¿Y a quién le dijo que fuera a un pez a buscar? ¿A quién? ¿Sabe quién debía pagar impuestos en Israel en ese tiempo? Todos los mayores de 20 años. Eso está en Éxodo. Todos los mayores de 20 años, según Éxodo 30, 14, debían pagar impuestos o tributo. ¿Por qué no mandó a todos los discípulos? Porque eran menores de 20 años. Jesús, nuestro maestro, tuvo la mirada puesta ¿en quiénes? En los jóvenes y adolescentes. Pero nuestras iglesias, ¿a quién miran? Y si hay un niño, no lo escuchemos. Y los adolescentes no los escuchemos. Sin embargo, yo quiero decirle algo a usted, que es algo terrible. Las edades más importantes en la vida de cualquier hombre, cualquier mujer, son de los 6 años a los 25 años. Yo le voy a decir algo con mucho respeto. Si usted conoció al Señor o usted no ha tenido un encuentro con el Señor y usted es mayor de 25 años, lo que usted necesita es un milagro extraordinario. Solo un milagro. Si usted tiene menos de 25 años y usted tuvo un encuentro, se chocó con Dios, Dios te cambió cuando tenía 16, 15,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años. Si usted tuvo un encuentro con Dios, usted está en la etapa todavía donde Dios puede agarrarte como un cemento fresco y modelarte. Pero después de los 25 años lo que necesitamos es un milagro. No hay forma. Y esto es decepcionante, porque hay mucha gente que ha desaprovechado su vida. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudios de gente que ha estudiado los procesos de las iglesias. Y dicen, una persona que a los 25 años no está lleno del Espíritu Santo, no fue bautizado en el Espíritu Santo, no tiene un ministerio, no tiene un llamado, va a ser un buen cristiano. Probabilidad de un ministerio, difícil. De un mayor alcance, difícil. Solo un milagro. Y gloria a Dios que Dios hace milagros. Pero para un niño no necesitamos un milagro. Necesitamos que un papá y una mamá conduzcan a ese hijo al Señor. Y yo no quiero estar orando para que Josías tenga un milagro, si hoy tengo la posibilidad de modelarlo. ¿Estamos aquí o no? Entonces la segunda mentira que el diablo ha instalado en la iglesia es que el ministerio del pastor es para los adultos. No, señores, el pastor de esta casa es pastor de niños, de preadolescentes, de adolescentes, de jóvenes y de ancianos. Esta casa es una casa multigeneracional. Y yo no puedo estar solamente enfocado en los adultos. Es decir, el pastor tiene que estar enterado de lo que enseñan los jóvenes. Tiene que estar enterado de lo que se enseña en el Centro Kid. El pastor tiene que estar enterado de cómo va tu hijo, cómo va tu hija. Porque si tu hijo llega a los 25 años sin haber tenido un encuentro con Jesús, vamos a tener que empezar a orar y ayunar por un milagro. Y hoy tenemos la oportunidad de que esa masa comience a ser moldeada conforme a la imagen de Jesús. Amén. ¿Cuántos de aquí conocieron a Jesús antes de los 25 años? Tuvieron un choque con Él, se encontraron con Él. No es que yo fui a la iglesia, pastor, antes no, tuvieron un nuevo nacimiento. Levanten su mano. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios tuvo misericordia. ¿Cuántos tienen más de 25 años que después de los 25 conocieron a Jesús? Dios va a hacer un milagro. Pero tú tienes que estar muy consciente de esto. Lo que tú vayas a construir va a afectar la vida de tus hijos. Y si tú conociste a Jesús después de los 25 años, tu hijo no puede pasar de los 25 sin conocer a Jesús. Así que usted va a tener que asumir una responsabilidad si tiene hijos. Amén. El tercer paradigma que lamentablemente se instaló es que la iglesia o el ministerio sucede solo en la iglesia, pero no en la familia. Y yo quiero decirle a usted que no existen iglesias sin familias. Y yo estoy seguro de que lo estoy diciendo, lo estoy hablando y usted lo cree. Y lo podemos decir, mire, diga conmigo, no existe iglesia sin familia. ¿Lo cree? ¿Pero lo hace? Porque podemos hacer, podemos decir, podemos creer, mas no ejecutarlo. Y lo que usted necesita hoy día aquí comprender es que el ministerio no se hace aquí. No es aquí donde se abre la Biblia para el hijo. No es aquí donde se le enseña la palabra. No es aquí donde el niño aprende versículo. Si yo le pregunto a un adolescente cuántos versículos se sabe, Benjamín, ¿cuántos versículos se sabe? De memoria. ¿Cuántos? ¿Sabe? Dos. ¿Qué edad tienes? 13. Mire, lo que le voy a decir es esto. Si usted tiene hijos de 6 a 9 años, perdón, de 6 a 10 años, de 6 a 10, su hijo es un computador que puede memorizar un versículo diario.
Si su hijo tiene más de 10, no hay manera de que aprenda versículos. Le va a costar, va a tener un esfuerzo. Pero de 6 a 10, su hijo absorbe todo. Gracia tiene 6. Se está aprendiendo un versículo todos los días. ¿Se lo sabe? Lo lee. Después anda repitiendo el versículo. 6 años. A Josías ya le cuesta más. Y yo digo, hermanos, nosotros miramos a nuestro... Yo me pasa a mí. Miro a mi hijo de 7, de 8, de 9 y yo digo, no, ¿para qué le voy a enseñar un versículo? No se lo va a aprender, ¿de qué le sirve? Es la edad. ¿Sabe a qué edad los judíos le empiezan a enseñar la ley a sus hijos? A los 5 años. Y comienzan a memorizar. A los 10 años se sabe la ley completa de memoria. Un buen judío se sabe la Torá de memoria. Y nosotros miramos a nuestros niños por una cultura evangélica que nos hace menospreciar a los niños, los subestimamos y pensamos que no pueden aprender, que no les va a servir. Y un niño con 12, 13, 14, 15 años no puede enfrentar la ideología de género, la pornografía, la mundanalidad con 5 versículos. Porque tú puedes enseñarle a tu hijo 10 versículos a los 6 años, 10 a los 7, 10 a los 8, 10 a los 9, 10 a los 10. En 4 años pudo haber aprendido 40 versículos. Si le enseñabas 1 al mes. Pero no asumimos esta responsabilidad. Y hoy vamos a tener que hacer un cambio. Yo dije, hoy vamos a tener que hacer un cambio. Amén. Y entender que el ministerio no se hace en la iglesia. Porque hoy los niños son como un trapo. Lo mando a la escuela y que me lo limpien, me lo doblen, me lo planchen y me lo entreguen bien aperfumado. Soy director de una escuela, así veo cómo se trata a los niños. Con eso sufro y con eso batallo. Y me da hasta pena, porque lamentablemente en la escuela que dirijo, muchas familias de esta iglesia son parte. Y vaya qué testimonio dan. Familias que descuidan a sus hijos. Que sus hijos aparecen mencionados en reuniones por descuido, abandono. La escuela, tu colegio, donde tú pusiste a tu hijo, no es para enviar un paño y que allá te lo arreglen. Es enviar lo mejor, pero eso mejor sale de tu casa. Tú en tu casa discipulas a tu hijo, le enseñas. Y sabes, hay algo que tú necesitas entender. Y es que el corazón de tu hijo viene en pecado. Y un papá ciego no puede ver el pecado de su hijo. Y tú le dices, hey, su hijo le tiró el pelo a la niñita. No, mi hijo, no. Mi hijo es santo, santo y 8 veces santo. No, su hijo no quiso compartir. No, mi hijo, él es muy generoso. ¿Cierto, hijo? Y el otro tiene que... Ve, si tiene hasta cara de ángel. Y los papás no corrigen al hijo. Porque yo le voy a decir algo. El papá, la mamá, tiene que aliarse del líder del centro Kid. Usted tiene que aliarse con la maestra y decirle cómo se portó este. Gracias, con eso es suficiente, tía. Vamos a conversar en la casa. Los padres de hijos adolescentes
tienen que aliarse con el pastor. ¿Cómo has visto a mi hijo? Lo vi en la plaza el otro día con una chiquilla. Gracias, pastor. Y cuando el niño me dice, no, si el pastor es mentiroso, me tiene mala, usted no le va a decir, ay, no, si yo lo noté, si ese pastor le falta orar. Le falta, yo lo vi. Porque así es mucha gente. Entonces tú alimentas a tu hijo. En vez de decirle, no, de un hombre usted no va a hablar y vamos a enfrentar esto como corresponde. Y usted comienza a formar. Eso se hace en casa. Dígale a alguien que tenga cerca, el ministerio comienza en casa. Dígaselo más fuerte, el ministerio comienza con tus hijos. Amén. Sí, comienza con tus hijos. Hay promesas hermosas y dame 5 minutos y termino. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere, no se apartará de él. Dice, instruye al niño. ¿Cuál es el niño? El niño, eso. El niño comienza a los 6 años hasta los 10 años. Esa es la etapa de la niñez. Yo no lo veo a usted anotando, ¿eh? De 6 a 10 años es un niño. Instruye al niño que tiene entre 3 y 6. Será suficiente para que cuando sea viejo no se aparte. Si los padres de esta casa le enseñaran bien a sus hijos de los 3 a los 9 años, de los 6 a los 10 años, tu hijo sería un joven, un adolescente lleno de Dios. Tendría un corazón de Dios. Querría servir a Dios. El problema es que nosotros decimos, no, si cuando sea más grande. No, yo no lo obligo. Yo estoy en contra de esa doctrina. A mi hijo yo no lo obligo. Si él tiene que nacerle, nunca le van a nacer porque tiene un corazón caído. Mientras yo esté en la casa del Señor, mi hijo va a estar en la casa del Señor. Ay, pero es que si lo obligo se va a poner religioso. No, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Si usted no lo obliga, se va a quedar en la casa viendo pornografía. Eso es lo único que pasa. Y sí se le va a descarriar, pero porque en vez de estar en la casa donde hay ángeles de Dios que están peleando para que ese hijo sea tocado por Dios, va a estar desprovisto, descubierto, bajo ataque. Así que usted no quiere ir a la casa del Señor. No, qué bueno. Yo tampoco a veces quiero ir, pero vamos a ir igual. Y me cambia la cara, porque si no, no hay celular, no hay YouTube. No hay nada. Ay, no, pastor, es que usted lo va a traumar. Mire, yo amo a mi hijo. ¿Usted ama a su hijo? El diablo odia a su hijo. Y si usted no cuida a su hijo, el diablo lo va a hacer pedazo. Y ahí yo lo quiero ver a usted. Yo prefiero hoy enfrentar a un niño de 9 años y de que él se enoje conmigo y que llore. Al otro día ya se olvidó y hasta cambió. Yo prefiero acostarme mal porque mi hijo se puso mal y no sé qué, acostarme cuando mi hijo tenga 25 años y sea a las 4 de la mañana y no ha llegado de carretear. A no dormir porque mi hijo se fue por ahí y no sé dónde está. Yo prefiero hoy ser disciplinado con mi hijo a que un gendarme lo esté agarrando a palo porque él fue un delincuente. Me va a perdonar, pero lo responsable de que haya gente allá en la cárcel hoy no es el gobierno, no son los malos amigos del barrio, fueron padres negligentes, permisivos, que no se tomaron la palabra de Dios en serio. Estoy hablando muy duro. Yo no puedo entender.
Óigame, mira, aquí están mis padres. Yo me casé virgen y a mucha honra. Mis padres no eran cristianos o eran creyentes, pero ellos se convirtieron cuando comenzamos la iglesia. Ahí entre cargar para adelante, mi papá se convirtió. Entre que ponía silla y lo hacía para ayudar a su hijo y pum, hoy día un hombre de Dios, mi mamá una mujer de Dios. Si usted despierta a las 3 de la mañana, habla de mi mamá, está orando. Y usted dice, uy, la hermana tiene un hijo aquí tan comprometido. ¿Qué tomará la hermana? ¿Qué mate toma? No, ella ora. ¿Ok? ¿Ok? Pero mis papás nunca me permitieron tener una polola. No, hermano. No. Mi mamá me controlaba la hora que yo salía del colegio y que yo debía llegar a la casa. Una vez me descarrié en el camino por ir a dejar a una compañera, dármela de pecador, filisteo, incircunciso. No, hermano, yo no pude contra ese David que agarró un azote de cuerdas. Nunca. Si usted me va a presentar a una niña, me decía mi mamá, va a ser con la que se va a casar. Por supuesto. Jaycee en la misma condición. Y con usted. Pero, ¿dónde voy? Eso es sorprendente. A mí me sorprende. Mi papá no era. Dios lo usó. Fueron los padres de Moisés para guardarme. Pero yo veía que a mis amigos de la iglesia los dejaban entrar a su pieza con su amiga. Y puerta cerrada. Y los papás decían, no, si no está haciendo nada mal. Están contemplando la creación de Dios. Quiere tocar la gloria. Sí, porque la niña se llamaba Gloria. Pero, mamá, voy por la gloria y si no, voy por la victoria. Y tenía al muchacho un día experimentando la gloria y al otro día probando la victoria. No, es de Dante. Hermanos, mis papás, yo le tenía envidia a esos amigos cristianos. Yo no podía decir, mis papás, yo tenía terror cuando comencé a tener una relación con ella, me daba miedo. No voy a decir nada. Hace calor. Dios me guarde, ¿ah? A mí me ha dado un ataque el día que yo sepa que tú dejaste entrar a tu joven, a tu hijo adolescente a la habitación con la amiga, con la vecina. No, si vinieron a ensayar unas canciones. La habitación de tu hijo es sagrada. ¿Ok? ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Y eso comienza en. Y te voy a terminar con el cuarto paradigma que tenemos que derribar. El éxito se mide por la cantidad de gente sentada en el auditorio. Esa es la mayor mentira, pero es la más difícil de admitir.
Ay, tenemos una casa llena. Gente que no vive el evangelio, gente que no ora por sus hijos, jóvenes que no toman en serio la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste en serio tu Biblia, joven? Adolescente, niños. ¿Cuándo fue la última vez que levantaste un altar de adoración tú? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que disciplinar a tu hijo? Yo sé que tú estás lleno de actividades, que vienes a la iglesia, pero hay gente aquí que va a tener que empezar a discipular a sus hijos. Hay gente aquí que va a tener que empezar a evangelizar a sus hijos. Quieren ganar el mundo y van a perder a sus hijos. Esta es una palabra que Dios cargó en mi corazón. Usted no está aquí para perder a su generación. Usted no puede darse el lujo de morir y no saber si sus hijos van a ser salvos. ¿Cómo vamos a definir el éxito? ¿Por la popularidad? ¿Por el show? ¿Por los seguidores de Instagram? No. El éxito se va a medir por gente que se parece a Jesús, que camina como Jesús, que ama a Jesús. Amén. Y eso implica tener una visión integrada. Y aquí te voy a hablar acerca de las 5 etapas, y con esto termino. 5 etapas. De los 0 a los 5 años, la primera infancia. Anote. La familia es la cuna de la identidad. Los padres son el centro del universo. Los niños viven por nosotros. Y aquí, de los 0 a los 5 años, ¿alguien tiene hijos de 0 a 5 años? A esta época, lo que no haga la familia es imposible de compensar por el resto de la vida de ese niño. Si no hay un padre amoroso, si no hay una madre amorosa, no va a haber mujer, no va a haber hombre que sea capaz de compensar lo que hoy tú no le has entregado a tu hijo hasta los 5 años. Si a tu hijo no le pusiste el límite antes de los 5 años, no hay manera de compensar eso. Esto es terrible, hermanos. Porque esto quiere decir que si yo a mi hijo antes de los 5 años nunca lo pesqué, no hay manera de compensar eso. Lo único que te va a quedar es pedirle a Dios un milagro. ¿Por qué? Si lo puedes hacer bien. ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener que vivir toda la vida orando por un milagro si hoy tienes la oportunidad de hacerlo bien? De los 0 a los 5 años, la primera infancia, el niño es una esponja de amor. Todo lo que necesita es recibir amor. Y el amor no es solo hace todo lo que quieras, es disciplina. Porque el niño no es un animalito. Ay, no, es que él se quiere subir al árbol. Yo he pillado a un niño aquí colgado en esta parrilla de 4 años. Y la mamá abajo, ay, que quería subirse ahí. Se va a traumar. No. La plataforma un niño no sube. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Él aprende, él sabe. El niño a mí no me saca de la iglesia. ¿Usted ha visto a la pastora alguna vez con el niño paseando allá afuera? El niño no puede sacar a la mamá de la iglesia, salvo que esté enfermo, que esté con alguna incomodidad, pero el niño tiene que estar. Y yo veo niños de 3, 4, 5 años agarrando a la mamá y llevándosela por fuera. No, mamá, allá afuera, bonito. ¿No? La siguiente etapa es la niñez. La niñez va de los 6 a los 10 años. En esta etapa el cerebro humano está en ebullición. Y aquí podemos retener información específica como si fuéramos un computador. Esta es la época de mayor inteligencia en la vida de un niño. Esta es la época donde la familia y la iglesia deben convertirse intencionalmente en maestros. Al niño aquí tú le puedes enseñar las tablas de multiplicar. A esa edad tú le puedes enseñar versículos todos los días si quieres. A esa edad tú le puedes enseñar el orden de la Biblia.
A esa edad tú le puedes contar la historia que tú quieras, se va a recordar de eso el resto de su vida. Luego vienen los 11 a los 12 años. Esa es la edad de la preadolescencia. En esa edad se acaba el pensamiento abstracto. Ahora el niño es más concreto y comienza a tener un cambio en su cuerpo. Cambios complejos, físicos. Y a los 13 años el niño comienza la adolescencia. ¿Hasta qué edad es la adolescencia? Hasta los 18. En la adolescencia, de los 13 a los 18, es donde el niño expresa su mayor vulnerabilidad. Y la única pregunta que el niño intentará responder de los 13 a los 18 años es: ¿cuál es mi identidad? El niño a esa edad va a ser bipolar. En la escuela será uno, en la casa será otro, en la iglesia será otro. ¿Por qué, pastor? Porque el niño está buscando descubrir cuál es su identidad. Hay un problema a esa edad y son los amigos. Los amigos de tus hijos entre 13 y 18 años serán su espejo, serán su maquillaje. Él querrá ser como sus amigos. Ese dicho, dime con quién anda y te diré quién eres, calza para esa edad. Si el niño se junta con niños desobedientes, terminará siendo. Es decir, a esa edad los padres tienen que saber con quién se junta el niño. Por ende, el padre debe estar preocupado de que su hijo fortalezca intencionalmente relaciones de amistad con gente espiritual, con niños, hijos de padres que amen a Dios. Ay, no, mira, si se lleva bien con este niño en la iglesia, si es de la iglesia, y si es de la iglesia es bueno. No es suficiente. Y de los 18 a los 25 años viene la época de la juventud, donde lanzamos las anclas de nuestra dependencia y comenzamos a navegar como capitanes de nuestro futuro en total autonomía. Mire, de los 19, de los 18 a los 25, su hijo marca el resto de su vida. Si su hijo decide no estudiar, va a marcar el resto de su vida. Cualquiera a los 18, 19 años puede decir: no, yo no voy a estudiar, voy a vivir del ministerio. No, usted estudia primero. Usted estudia. ¿Ok? No, es que tengo un llamado, ejérzalo en la universidad. Gane a sus compañeros. Pero usted de los 18 a los 25 va a estudiar. Porque usted lo que haga de los 18 a los 25 lo va a cargar toda su vida. Porque a los 25 años se acabó su vida. De ahí usted comienza a vivir las consecuencias de haberlo hecho bien o de haberlo hecho mal. Y estamos en una generación de avivamiento. Y yo honro el hambre que tienen nuestros jóvenes. Pero esto ya se vivió antes. Y jóvenes de su misma edad, la generación pasada, estaban bajo fuego y dijeron: no, nos vamos a dedicar a las misiones. Y yo conozco gente de mi edad que cuando tenían 18, 19, 20 se fueron a misionar, se fueron aquí, se fueron allá. Hoy día tienen que hacer pan y vender pan. Y tengo mis respetos. Pero lo que no hicieron de los 18 a los 25 años, hoy les pesa. Porque después de los 25 ya no vas a poder estudiar, vas a tener que tener familia. Y con una familia es muy difícil estudiar. Y te lo digo porque lo viví. Yo trabajaba, estudiaba nocturno, ministraba, era pastor de una iglesia y me costó horrores. Entraba a la universidad a las 9 de la noche, salía a las 11:30 de la noche, todos los días. Y trabajaba a las 7 de la mañana, vivía en Nueva Aurora, tenía que irme a Reñaca Alto, al paradero 16. Y salía a las 6 de la tarde y tenía que juntarme con gente. En el mismo colegio yo pedía lugares para que vayan algunos discípulos y le hacía reuniones ahí, porque después yo a las 8 me tenía que ir a la universidad. Me costó horrores. Y yo hoy día vine a decirte: ¿sabes qué?
Lo que pase después de los 25 va a depender de un milagro. Pero lo que tú hagas hoy, joven, padre, lo que tú hagas con la vida de tus jóvenes hoy, de tus adolescentes, de tus niños, puede ser el mayor seguro de vida que tú le vayas a entregar. Puede ser la garantía y la herencia más grande que tú le vayas a entregar. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Estamos ya cerrando. Levante sus manos. Digan: yo y mi casa serviremos al Señor. Levante sus manos y diga: yo asumo la autoridad espiritual sobre mis hijos. No necesito que venga un profeta a decirle a mi hijo lo grande que va a ser, porque yo se lo diré. No necesito que haya un pastor de jóvenes que lo esté animando viernes tras viernes, porque yo, su padre, su madre, lo haré. No necesito que haya un ejército de intercesores para orar por mis hijos, porque bastará con mi oración madrugada tras madrugada. Alguien tiene que decir amén. Mis hijos y los hijos de mis hijos van a conocer al Dios que yo conocí. Y será antes de los 25 años que mis hijos tendrán un encuentro poderoso con la presencia de Dios. Yo hoy recibo esta enseñanza. Hoy recibo las herramientas que Dios me está dando. Y voy a hacer cambios. Con la primera etapa de los 0 a los 5 años, yo bendigo a mis hijos de esa edad. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a los niños que están en la etapa de la niñez. De los 6 a los 10 años, los bendigo. Si usted tiene hijos de esa edad, de 6 a 10, bendígalo. Y haga un compromiso con Dios hoy. Voy a enseñarle la palabra. Voy a enseñarle versículos. Voy a enseñarle a orar todos los días. Vamos a hacer altares familiares. Y si su esposa no es creyente, usted puede hacerlo. Y su esposo no es creyente, usted puede hacerlo. No se justifique, hágalo. Ponga orden. En los preadolescentes yo lo voy a hacer. De los 12 a los 13. En los adolescentes yo lo voy a hacer. De los 14, los 15, 16, 17 hasta los 18 años yo voy a ministrar a mi hijo. Yo me voy a preocupar cuáles son los amigos de mis hijos. Yo voy a pelear por mis hijos. Y de los 19 a los 25 yo voy a impulsar a mi hijo a que asuma con responsabilidad la juventud. La juventud acaba a los 25 y a los 25 comienza la adultez. Lo que usted no haga antes de los 25 años, muy difícil de reparar. Señor, hoy nos arrepentimos. Nos arrepentimos, Señor, por no haber hecho las cosas bien, por no haber gobernado bien nuestra casa, por no haber tatuado en el corazón de nuestros hijos más versículos, más Biblia, más enseñanza. Pero nuestro compromiso hoy delante de ti es que en los próximos meses y en los próximos años te daremos generaciones que te amarán, generaciones que te servirán. No, Brahma Senda Rabakaya Pribabashia Ramanda Raiso. Señor, esto es un golpe para las tinieblas. Esto es un golpe contra el diablo. Pero no vamos a permitir que el diablo robe nuestra herencia. Por eso es que hoy día los bendecimos y declaramos: yo y mi casa
No importa quiénes sirvan los compañeros de mis hijos. No importa quiénes sirvan mis compañeros de trabajo. No importa quién sirva Hollywood. No importa quién sirva Disney. No importa de quién sean las familias de mi ciudad. Porque yo y mi casa vamos a servir al único Dios verdadero. A Él vamos a seguir y a Él vamos a adorar. Como profetas de nuestra casa, lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Caminar junto a Jesús ha sido nuestro gran desafío. Hemos superado juntos todas las barreras y adversidades. Somos una iglesia que está en el centro de tu corazón, entregando siempre lo mejor en todo lo que emprendemos. Así como tú quieres lo mejor para tus hijos y para tus padres, nuestra iglesia siempre quiere el mejor espacio, el mejor equipamiento, los mejores profesionales para ayudar con gracia, energía y bendición cada minuto de tu vida. Hoy, en tiempos de grandes desafíos, te necesitamos aún más para potenciar a nuestros hermanos y hermanas con más tecnología, más equipos de última generación, cámaras, luces, computadores e instrumentos musicales actualizados, con conexiones que nos permitan llegar mucho mejor a tu hogar. Necesitamos crecer para tener una casa más grande donde podamos enseñar, promover la palabra en forma creativa y profesional. Necesitamos un gran esfuerzo de todos. Potencia tu ofrenda con amor, para mantener vivo el legado de Jesucristo y nuestra bella iglesia. Ahora, hermanos, con fuerza levántense, con energía y entusiasmo, por nuestro Padre. Hagamos temblar el cielo y redoblemos nuestra ofrenda con solidaridad y amor por nuestra iglesia, que tanto nos quiere. Redoblemos nuestro esfuerzo para llenar de milagros y sanidad toda nuestra maravillosa familia. Tenemos mucho por hacer, mucho por avanzar juntos, y cada día es un gran desafío que debemos cumplir, todos juntos. Tenemos mucho que ayudar a quienes hoy más nos necesitan. Somos el legado de Jesucristo en nuestros hechos y en nuestras palabras. Tenemos mucho que educar con fe, esperanza y amor por nuestros niños y sus familias. Tenemos que ser mucho más que una escuela para enseñar a nuestros jóvenes y adultos que necesitan prepararse en toda su vida. Redobla tu ofrenda para cambiar vidas y seguir el legado de Jesucristo. Redobla tu ofrenda para hacer de nuestro futuro un milagro.